A ver, pensemos en algo. ¿Y si la historia de América Latina no es, en realidad, la historia de 20 o 30 países diferentes, sino que es la historia de una sola, de una gran nación que fue partida en pedazos? Esa es la idea, un poco provocadora, que vamos a desgranar hoy. La historia de un sueño de unidad que, por alguna razón, se hizo añicos. Uf, esta cita de Jorge Abelardo Ramos lo dice todo, ¿no? Es una frase que resume una auténtica tragedia. Lo que nos dice es que ser argentino, o mexicano, o peruano no fue el objetivo principal. Fue el premio de consolación, el resultado de un gran fracaso, el de no haber podido ser todos juntos latinoamericanos. Y claro, la pregunta que hay por su propio peso, ¿por qué? ¿Por qué se frustró ese destino que parecía común? Bueno, para meternos de lleno en este drama histórico, lo primero es entender a los dos grandes protagonistas de la historia. Son dos ideas, dos conceptos opuestos que han estado en guerra desde el mismísimo principio. De un lado del ring tenemos el sueño de la patria grande, la visión que tenían los libertadores de una América Latina unida, soberana, potente. Y del otro lado, pues la realidad que todos conocemos, las patrias chicas, nuestras repúblicas, cada una por su lado, fragmentadas. Es justo en esa tensión, en ese tira y afloja entre el sueño y la realidad, donde se desarrolla toda la historia. Ok, ¿y de dónde sale esta división? Uno podría pensar que todo empezó con las independencias, pero no. Según las fuentes que analizamos, las raíces son mucho, pero mucho más profundas. Hay que viajar en el tiempo, hasta la mismísima estructura colonial del Imperio Español. Piénselo de esta manera. España, en lugar de crear una red económica que conectara a toda la región, lo que hizo fue exportar su propio modelo decadente. Creó como islas económicas, una mina por aquí y un puerto por allá, y cada una de esas islas miraba únicamente hacia Europa. No comerciaban entre sí, se daban la espalda. Y ahí, en ese mismo diseño ya se estaba cocinando la división que vendría después. Y si quedaba alguna duda, este dato es brutal. A finales del siglo XVII, ¿saben cuánto del comercio con sus propias colonias controlaba el Imperio Español? Apenas un 5%. Un 5%. El 95% restante ya estaba en manos de franceses, genoveses, holandeses, ingleses. O sea, la dependencia económica no es un invento de las repúblicas, ya estaba ahí, bien arraigada desde la colonia. Y entonces llegan las guerras de independencia. Parecía que, por fin, era el momento, la oportunidad de oro para que naciera la patria grande. Pero como sabemos, no sucedió. Ese sueño fue traicionado, y vamos a ver cómo se saboteó desde dos frentes al mismo tiempo, desde adentro y desde afuera. Aquí es donde vemos un verdadero choque de trenes. Por un lado, estaba la visión gigantesca de Bolívar y otros libertadores, crear una gran confederación, una nación soberana. Pero por el otro lado, estaban los intereses mucho más pequeños y locales de las oligarquías. Por ejemplo, los comerciantes de puertos como el de Buenos Aires. ¿Qué querían ellos? Pues controlar su aduana y hacer negocios directamente con los extranjeros. Para ellos, la unidad latinoamericana era más bien un estorbo. Y claro, estas oligarquías locales no estaban jugando solas. Tenían un aliado muy poderoso, Gran Bretaña. Lo que la fuente argumenta es que los británicos aplicaron la vieja estrategia de divide y vencerás. Para ellos, el cálculo era simple. Era mucho más rentable y fácil dominar comercialmente a 20 naciones pequeñas y débiles que tener que negociar con una sola gran potencia latinoamericana unida. Bien, ¿y cuál fue el costo de todo esto? ¿Cuál fue el precio que pagó el continente por esta balcanización? Porque las consecuencias de esa unificación que nunca fue se sienten hasta el día de hoy, y no solo en lo económico, sino también en algo mucho más profundo, la identidad. La herencia de esa fragmentación fue, digamos, bastante tóxica. Dejó una dependencia económica que básicamente nunca se fue, una inestabilidad política casi crónica y, por supuesto, el surgimiento de los caudillos locales que manejaban sus regiones como si fueran su propiedad privada. Al final, lo que se creó fue un continente de estados frágiles, incapaces de forjar un destino propio. Pero quizás la herida más profunda de todas fue cultural. Las élites que gobernaban los nuevos países empezaron a verse a sí mismas no como las fundadoras de un mundo nuevo, sino como simples exiliadas de Europa. Esto creó lo que se conoce como una cultura de autodenigración, o sea, un desprecio por lo propio y una imitación constante de todo lo que venía de afuera. Y creo que nadie lo dijo de una forma tan filosa y perfecta como Borges. Esta frase es la culminación de esa mentalidad. Decir que América Latina no existe, que somos europeos en el destierro, es la negación total de una identidad. Es como decir que no somos algo original, sino apenas un eco lejano de otro lugar. Y lo más importante,
Es que no estamos hablando de historia antigua, de algo que se quedó en los libros. Para nada. Este conflicto, este drama, es un capítulo que todavía no se ha cerrado. Es una lucha que sigue ahí, definiendo el presente y el futuro del continente. Así que como vemos, todo nos lleva de vuelta al principio. Esa pugna constante entre la integración de la patria grande y la fragmentación de las patrias chicas no es cosa del pasado. Es el conflicto de fondo, el motor que sigue impulsando muchas de las crisis y los grandes debates que tiene América Latina hoy en día. Y esto nos deja una pregunta final, una que resuena con muchísima fuerza hoy. ¿La patria grande, ese sueño de unidad, es solo una nostalgia, un ideal perdido en el pasado? ¿O es todavía un futuro posible, un proyecto que aún está por construirse? Al final, parece que la historia todavía no ha escrito su última página.